lleva este curso? Bueno, lo básico de hermenéutica, lo que nosotros nos necesitamos para poder interpretar la Biblia. Esta semana, con respecto a este material, sí viene un poco cargado, pero no vamos a profundizar en él. ¿Por qué? Porque más que todo es informativo lo que viene acá. Entonces, es informativo, es de referencia, es para que usted pueda utilizar o buscar algunas herramientas para poder encontrar apoyo en la interpretación de la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a San Juan capítulo 39. San Juan capítulo 39. Perdón, capítulo 5, versículo 39. Si usted buscaba el capítulo 39 y lo encontraba, me lo enseña, por favor. San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra de Dios, ¿lo tiene, hermano? Ok. La palabra de Dios dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más, leemos el versículo, dice el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Amado Padre, gracias porque nos permite, Señor, escudriñar las escrituras y poder determinar, Señor, que en ellas encontramos la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, tener el discernimiento y poder, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo para poder comprenderlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo orando. Amén y amén. En la clase anterior, nosotros aprendíamos lo que era texto y contexto. Entonces, espero en Dios, hermano, de que le esté sirviendo. Y pues en esta noche también he nombrado la enseñanza, el conocimiento o conociendo el mundo de la Biblia para entender mejor la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es palabra de Dios, valga la redundancia. Pero sin duda, la palabra de Dios fue dada en tiempos diferentes a los que nosotros tenemos. Lugares y culturas muy diferentes a las que nosotros tenemos. Cuando entendemos ese mundo, entendemos mucho mejor lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Ahora, ¿cuál es el punto de la clase de hoy? Vamos a ver el contexto histórico, el contexto cultural de la Biblia. Histórico y cultural. Entendamos lo siguiente. La Biblia no se escribió para nosotros hoy en día, en el siglo XXI. Se escribió hace mucho tiempo. Y es por ello que en San Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice: escudriñad las escrituras. Escudriñar significa o implica investigar. Ahora, este es el enfoque de esta enseñanza el día de hoy. La investigación en las escrituras. ¿Cómo yo voy a profundizar en las escrituras? Porque la idea de poder tener un estudio bíblico es que usted profundice, o sea, se vaya hasta lo más profundo del mar para poder encontrar la perla más valiosa. ¿Sabía usted que para poder encontrar esas perlas bellas y hermosas en el mar, el buzo, el que va nadando, el que está encargado de ir a buscarla, tiene que profundizar a las partes más profundas? ¿Sabía usted también que la palabra de Dios es de la misma manera? Usted tiene que profundizar en ella para poder agarrarle más sabor a la vida cristiana, más entendimiento a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Muchos solo se han conformado nada más con saber que son salvos. Y no es malo que usted llegue a entender eso. No es malo que usted llegue a comprender la salvación. Pero, ¿por qué no conocer más a Dios? ¿Por qué no llegar a entender más de Dios? ¿Por qué no saber más de Dios?
¿Y por qué no escudriñar más la palabra de Dios? Entonces, la importancia del trasfondo histórico, y ese es el número uno, debe de haber una idea principal. Cuando hay una idea principal, entonces para entender bien un pasaje, debemos de entender que estaba pasando en ese momento, quién escribió o quién fue dirigido o para quién fue dirigido y por qué fue dirigido. Estas son las preguntas que normalmente nosotros hacemos cuando nosotros venimos y buscamos la palabra de Dios y entendemos en la palabra de Dios y queremos comprender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién escribió? ¿A quién fue dirigido? ¿Y por qué se dijo lo que se tenía que decir? Una pregunta. ¿Por qué es tan importante el poder comprender estas cosas? Porque si no comprendemos esto, si no nos hacemos estas preguntas, nosotros vamos a sacar de contexto lo que está en la Escritura. Y cometemos un error. ¿Y sabe cuál es ese error? Interpretar mal la Biblia. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. La mala interpretación de la Biblia. ¿Sabe que hoy en día hay mucha falsa doctrina por la mala interpretación de las Escrituras? ¿Sabe que hoy en día hay muchas falsas doctrinas porque no se aplica bien las Escrituras? O porque sacan de una enseñanza o de un versículo enseñanzas y se convierten en enseñanzas incorrectas. Mire, estamos hablando hoy terminamos la clase con la hermana Silvia, la clase del bautismo. Y estábamos viendo con la hermana cómo algunas denominaciones sacan de contexto algunos versículos para poder afirmar lo que ellos creen. Y no es así. Es por ello que es tan importante comprender el trasfondo histórico de las Escrituras, tanto que nosotros debemos prácticamente hacer un viaje a ese lugar. O sea, trasladarnos hasta ese lugar. Pero dirá usted, pero es que yo no tengo visa. No es necesario tener visa para ir hacia ese lugar. Usted puede trasladarse investigando. Usted puede trasladarse escudriñando las Escrituras. Usted puede trasladarse profundizando las Escrituras, el trasfondo histórico de las Escrituras. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y a fin de que el hombre sea enteramente perfecto. Lo parafraseé porque para que usted pueda comprenderlo, para aprovechar el tiempo, porque el material es largo. Entonces, Dios usó, note esto, personas reales, en tiempos reales, con situaciones reales. Pongamos un ejemplo. Mateo capítulo 11, no lo busque porque ahí lo tiene en el material. Solo vamos a sacar esas frases. Mi yugo es fácil. Jesús hablaba de un instrumento agrícola común. ¿Sí o no? Estaba hablando de un instrumento agrícola común. ¿Y cuál era el instrumento? El yugo. Ok. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, hablaba de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque los oyentes veían soldados romanos todos los días. Ahora, también hablaba de pastores y ovejas. ¿Por qué? Porque era un oficio común en Israel. Si hoy en día nosotros tocara volver a escribir la Biblia, que no va a pasar eso, pero tocara volver a escribir la Biblia, por ejemplo, ¿qué pondríamos? ¿Qué creería usted que podría ponerse hoy en día? Un ejemplo nada más, rápido. ¿Qué podría ponerse? El tráfico, ¿va? ¿Sí o no? Tendría que ir, literalmente tendría que ir el tráfico. Tendríamos que poner el tráfico ahí. ¿Qué más podríamos poner? El celular, ¿va? El celular tendríamos que poner y tantas cosas que nosotros tendríamos que poner hoy en día. El Señor Jesucristo habló a cada uno de ellos para poder ver el trasfondo histórico. Vemos que Jesús hablaba de instrumentos agrícolas, hablaba a los oyentes por los soldados, porque había muchos soldados romanos, hablaba de los oficios que existían, y no estudiemos historia por curiosidad. O sea, no vamos a estudiar la historia porque qué bonito estudiar historia, y es bonito estudiar historia.
Es bonito estudiar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, es bonito estudiar también algunos eventos mundiales que han pasado. Pero no estudiamos historia por curiosidad, sino que lo hacemos para conocer mejor a Dios y entender mejor su palabra. Vamos a estudiar la historia de lo que está pasando en la Biblia, y por eso le decía yo que es un nada más por encima, porque si nos metemos a esto, creo que lo haremos de 2 años. haríamos este material de 2 años, y no nos vamos a meter a eso, ¿no? Sino que estudiamos historia para conocer mejor a Dios y para entender mejor su palabra. Entonces, es importante conocer el trasfondo histórico. Usted investigue cómo la Biblia, o por qué se escribió, para qué se escribió, a quiénes les estaba hablando, por qué les estaba diciendo lo que les estaba diciendo, y así sucesivamente. También vamos a conocer el contexto de costumbres, geografía, cultura judía y grecorromana. Dele vuelta a su página. En el Antiguo Testamento y los Evangelios están profundamente marcados por la vida, tradiciones y costumbres de pueblos judíos. Conocer estas costumbres nos ayudan a entender por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué actuó como actuó y qué significaba realmente muchos eventos bíblicos. Por ejemplo, una de las cosas que los judíos hacían era la hospitalidad judía. Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5, y si gusta lo leemos para solo tocar así este capítulo. Génesis capítulo 18. Si en el transcurso de la clase le surge alguna pregunta, usted puede hacerla, no dude en preguntar. Versículo 1 al 5 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Ahora note lo que estamos hablando acá. La hospitalidad judía. Esto era una costumbre en ellos. Recibir a un visitante con agua para los pies, con comida, con sombra, con descanso y con protección, era tan importante para los judíos que lo vemos reflejado no solamente en este capítulo. Lo vemos reflejado también cuando el Señor Jesucristo llegaba a una ciudad y alguien se le acercaba y le lavaba los pies. O así sucesivamente. No era un gesto social simple. No era un gesto como nos vemos, como un hasta luego. No. Para ellos era tan importante. ¿Sabe por qué? Porque era un deber espiritual para los judíos. Era un deber espiritual saludar, era un deber espiritual tener hospitalidad. Rechazar a un visitante se consideraba una ofensa grave para ellos. Hoy en día nosotros podemos ver a las personas, y más bien nosotros tenemos que tener cuidado a quién recibimos. Porque hoy en día no sabemos a quién vamos a recibir. Y no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va, no sabemos qué intenciones tiene. Pero para ellos, en ese entonces, para ellos era una ofensa no recibirlos con comida, no lavarles los pies, no darles sombra, no darles descanso y no darles protección. Ahora, el ejemplo bíblico que vamos a ver, y solo lo vamos a mencionar nada más, es cómo Abraham corre a atender a los visitantes, que es lo que leímos. Perdón, Lot insiste en proteger a los ángeles, capítulo 19 de ahí mismo de Génesis. Y es por eso que es importante. Muchas parábolas de Jesús se entienden desde esta cultura de la hospitalidad. Ahora,
el ejemplo claro que más conocemos nosotros posiblemente con respecto a esto de la hospitalidad judía es Lucas capítulo 10, versículo 30 y 37. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero sin duda está hablando del buen samaritano. El buen samaritano no solo ayudó, sino que cumplió el deber sagrado. Era el contexto de la costumbre que ellos tenían. Ahora, ¿qué costumbres tenemos nosotros? Bueno, podemos tener muchas costumbres, pero así como lo tenían ellos, y lo vemos a través de la Biblia, cómo ellos lo cumplían a cabalidad, pero ¿sabe qué? Los otros ignoraron esta costumbre. No la ignoraron, perdón, sino que los otros omitieron esta costumbre. Ellos no quisieron apoyar a este samaritano. Perdón, no quisieron apoyar a este que estaba caído. Mas el buen samaritano recordó esta costumbre. Hoy recuerda que la Biblia nos llama a nosotros los creyentes también a ser hospitalarios. Y ese versículo sí lo vamos a leer, Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Si alguien me lo lee, por favor. Hebreos 13, 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, la Biblia nos exhorta a nosotros a que nosotros tengamos hospitalidad. Ellos, como les digo yo, a mí me cabe recalcar de que tenga cuidado también, ¿verdad? No vaya a ser tan abierto en el aspecto de, no, como la Biblia dice que tengo que ser hospitalario, yo voy a recibir a cualquiera que venga y que diga que necesita algo. Les voy a contar algo que sucedió en una de nuestras iglesias, y Miguel, que está aquí, conoce esa parte. Llegó una persona diciendo, como por ejemplo, pongamos el ejemplo del pastor. El pastor es algo real, pero lo voy a usar su nombre. Llega alguien donde el hermano Oscar y le dice, mire que vengo de parte del pastor Evan. Y él me manda porque él mandó una gran ayuda para toda la comunidad de la iglesia. Y me dijo que me abocara a usted y que usted iba a ser el que iba a recibir esa ayuda que él está mandando desde Irlanda. Y eso es una historia real, no crea que es una mentira, es una historia real. Pues viene el hermano Oscar y dijo el hermano Oscar, qué bueno que vino que el pastor nos está apoyando. Ni se le ocurrió llamarlo, sino que vino el hermano Oscar y lo recibió. No, pase adelante, que mire, que quiere algo, quiere un fresco, porque como viene de parte del hermano Oscar, ¿verdad? Perdón, del pastor Evan, entonces lo recibió de gran manera. Pues resulta que le dice esta persona, mire Oscar, para poder nosotros, para que ustedes puedan recibir, yo tengo parado un furgón allá por la parte de Sarabanda. Allá lo tengo, como allá está la falla, entonces allá tengo el furgón y para ello yo necesito moverlo. Y para moverlo, los muchachos de ahí de la falla me están pidiendo algún dinero para poder moverlo. Y como ya le captó la atención, le dice, el hermano Oscar le dice, ¿y cuánto es? No, solo son 3,000 lempiras. No, está bien. Y viene y se lo daba, confiando que viene de parte del pastor. Es una historia real. Esto no es una historia de mentira, es una historia real. Pasó al amigo de un amigo. Y vino el hermano Oscar, le dio los 3,000 lempiras. Y viene el hermano Oscar y ahí sí empieza a llamar. Hermanos, fíjense que qué bendición. El pastor Evan nos mandó un furgón lleno de cosas para nuestra iglesia y para todos los de la iglesia. Y vienen y todos se reúnen y se reúnen todos y dice, no, es que aquello es mío, lo otro también es mío. Como aquel les dio una especificación que era lo que venía, ¿verdad? Y no les dijo para quién era, sino que se lo repartieran como quisieran. Pues vinieron, se repartieron todos se repartieron incluso algunos se molestaron porque pasó de que se pelearon lo que querían, lo que no tenían.
Y se fueron para el lugar y allá estuvieron esperando el dichoso camión y nunca llegó el camión. ¿Sabe por qué? Porque fueron hospitalarios. Hermano, yo le advierto, sí hay que ser hospitalarios, pero tenemos que tener sabiduría de parte de Dios para ser hospitalarios. No reciba a cualquiera, ¿no? La hospitalidad judía era de esa manera. Hoy en día no se nos demanda a nosotros que tenemos que tener esa misma hospitalidad. Sin conocer a las personas, usted sea sabio en cuanto a la hospitalidad. Hoy en día usted tiene que tener sabiduría de parte de Dios. La hospitalidad judía revela el corazón de Dios. Recibir, cuidar, amar al extranjero. Sí revela el corazón de Dios. Ahora pongamos otro ejemplo. Y no lo vamos a ver todo, hermano, porque el tiempo nos va a comer y creo que ya me ganó el tiempo. No, todavía estamos bien. Existen lo que es las bodas judías, y lo vamos a pasar así rápidamente. Las bodas duraban de 3 a 7 días. ¿Quién no quisiera estar en esa boda? La familia debía de proveer abundante comida, bebida para toda la celebración. Fallar en esto era una vergüenza social. Estamos hablando de las costumbres judías, ¿sí o no? Estamos hablando de costumbres judías. Hay una clase también de costumbres judías. También en otra ocasión lo podemos ver. Era una vergüenza social para toda la familia. En San Juan capítulo 2 se acaba el vino en la boda. Ustedes pueden leer eso en sus hogares. Pero el milagro de Jesús no solo fue un acto de poder, sino de honor, de compasión y de restauración social para esa familia. Entonces, ¿por qué es importante? Nos ayuda a entender por qué el novio en la Biblia sin duda representa a nuestro Señor Jesucristo. También implica porque las bodas son usadas como símbolo del reino de Dios. Entendemos mejor la riqueza de la enseñanza de Jesús sobre las bodas, sobre la fiesta y la espera del novio. También tenemos otro ejemplo, pureza ceremonial. Usted lo puede leer en su casa. También tenemos otro ejemplo, la fiesta judía. Por eso le dije yo que era este material era más informativo que otra cosa. Habían fiestas principales como ser la Pascua, el Pentecostés, el Tabernáculo, y sin duda cada uno de ellos tenía un trasfondo para poder comprenderlo. Entender estas fiestas ilumina el Evangelio. Cristo es nuestra Pascua. Somos llenos del Espíritu en Pentecostés. Dios habita con su pueblo como en el tabernáculo. Conocer las costumbres judías abre nuestros ojos para entender mejor la palabra de Jesús. Las parábolas, los milagros, las reacciones de la gente, el significado profundo de muchas historias bíblicas. Mientras más entendemos su cultura, mejor entendemos el mensaje. Si usted entiende la cultura, y usted dirá, porque, mire, y se lo voy a confesar, cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, que recibimos esta clase en el Instituto Bíblico, al principio yo dije, yo no sé para qué nos ponen a ver cuánto medía ¿cómo se llama? Una carpa, y por qué tenía divisiones la carpa, y por qué vivían en el desierto, y por qué ponían una mesa. Mire, para mí esa clase fue tediosa en la primera fase. Pero luego cuando ya fui entendiendo y fui leyendo la Biblia, y cuando iba leyendo, digo yo, para esto era. Para esto era, para poder comprender mejor la Biblia. Y si usted comprende las costumbres judías, usted va a poder comprender mejor su cultura y va a poder entender mejor el mensaje y de lo que Dios quiere hablar. Ahora, entramos a otra fase, a la geografía bíblica. La tierra donde se desarrolló la Biblia es pequeña, pero espiritualmente muy significativa. Habían regiones como Galilea, como Samaria, como Judea y Jerusalén. Galilea, campesina, escuche bien esta característica. Galilea, campesina, humilde.
Aquí Jesús hizo muchos milagros. ¿Nota esa característica? Campesina y humilde. Jesús hizo muchos milagros en ese lugar. Samaria, despreciada por los judíos. Esto lo hace más importante. Porque, ¿usted recuerda el encuentro de la mujer samaritana? Bueno, ahí se dio. Judea y Jerusalén, un centro religioso, existía el templo y existían los sacrificios. Y mire esto, Jesús caminaba largas distancias y esto le da vida a los textos, como ser Juan capítulo 4, versículo 6, donde dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Ahora ya entiende por qué está cansado. Si no lo ha entendido, mire, dele vuelta a la página. Yo le agregué estas referencias. De Nazaret a Capernaum, aproximadamente de 30 a 35 kilómetros. Usted ubíquese en el mapa aquí en Honduras. De 30 a 35 kilómetros. Es como ir a Campo Verde, ¿no? Aproximadamente. De Tegucigalpa a Campo Verde. 8 a 9 horas caminando. De Capernaum a Jerusalén, aproximadamente 120 a 140 kilómetros. 3 a 5 días de camino. De Judea a Galilea, pasando por Samaria, o sea, Juan capítulo 4, que es el que estamos tomando como referencia, aproximadamente de 50 a 60 kilómetros. 1.5 de día a 2 días de camino. ¿Iba cansado el Señor Jesucristo? Posiblemente. No posiblemente. La Biblia dice que iba cansado. Y usted ahora puede comprender por qué iba cansado. La geografía, comprender la geografía nos da a entender a nosotros por qué en el versículo como el que leímos el que podemos leer en Juan capítulo 4, nos dice que el Señor Jesucristo iba cansado. De Jerusalén a Betania, aproximadamente 3 kilómetros, 40 minutos caminando. Un promedio diario de caminata para una persona era de 15 a 30 kilómetros por día, según el terreno. Entonces, cuando a mí yo veo esto en la Biblia y veo que Pablo navegó de aquí para allá, Pablo caminó tanto tiempo, que Pablo fue y se movió a tal lugar, que los discípulos se movieron del lugar a tal lugar, digo yo, wow, ¿cómo ellos se movieron? Y sabe que muchas veces Dios nos ha dado la posibilidad a nosotros de poder hoy en día tener vehículo, tener un medio de transporte como aunque sea público, y nosotros muchas veces no nos queremos mover para venir a la iglesia. Es verdad, hermano. Es una realidad. Es verdad. Y nosotros no queremos nosotros sacrificarnos para poder nosotros buscar la presencia de Dios en comunión con la iglesia. Amén. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que nos deja un relato como este en San Juan capítulo 4, diciendo que el Señor Jesús estaba cansado. Y ahora entiende usted que también el Señor Jesús era 100% hombre, porque también se cansaba. Pero eso me abre la mente, ver la geografía, me abre la mente más a mí para comprender más la Escritura. Estamos estudiando hermenéutica, estamos estudiando el contexto cultural, el contexto histórico, y lo estamos viendo como les dije yo anteriormente, como un zape nada más. Pero espero que esto le abra su mente y le abra su corazón para poder comprender más y usted pueda tener más pasión por la obra de Dios. Entonces, conocer estos lugares nos ayuda a visualizar los relatos bíblicos con mayor comprensión. Y ahora entramos a otro aspecto, la cultura. Ahí en la cultura encontramos la cultura grecorromana, encontramos a los griegos, encontramos a los romanos. Y entender qué es la cultura grecorromana en el mundo del Nuevo Testamento era una mezcla entre cultura griega y cultura romana. Ahora, ¿por qué una mezcla? Los griegos dominaron primero, Alejandro Magno. Los romanos conquistaron, pero adoptaron la cultura griega porque era muy influyente,
muy influyente. Por eso, en los tiempos de Jesús, se hablaba griego, se vivía bajo las leyes romanas y se pensaba con ideas griegas. Todo dentro de un imperio romano. La influencia griega era tanta que los griegos aportaron lo siguiente. Aportaron en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Claramente, entonces, no solamente aportaron ellos, sino que aportaron también la filosofía, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, la cultura, educación, arte y ciencia. Ciudades claves como ser Atenas, Corintio, Tesalónica y Berea. Ahora, vea usted bajo la influencia de quién estaba. Todas estas ciudades. Cuando Pablo va a esos lugares, encuentra la influencia de quién? De los griegos. ¿Bajo el imperio de quién? De Roma. Ok, vamos abriendo un poco más. Bajo la influencia de Roma. Los romanos aportaron gobiernos, aportaron leyes, carreteras para viajar, que las cuales usó Pablo. Aportaron paz romana, que es paz imperial para extender el evangelio. Ciudadanía romana. Y ahí en Hechos capítulo 22, versículo 25, al versículo 28, Pablo apela a sus derechos romanos. Por eso, porque ellos aportaron las leyes, aportaron la paz imperial para extender el evangelio. Y por eso Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos, reflejando que muchos se enorgullecían en la ciudad o ser ciudadanos de Roma. Ellos se enorgullecían, pero Pablo les decía, nosotros no somos ciudadanos romanos, nosotros tenemos una ciudadanía y nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, ¿puede comprender entonces por qué Pablo les dijo eso ahora? Ahora, vea usted cómo la Biblia se puede interpretar de mejor manera para poder comprenderla de la mejor manera. Ahora, esto explica por qué Pablo habla tanto de, santidad, libertad, idolatría, ciudadanía, conducta en la sociedad. Yo, hermano, a través de este estudio bíblico, solamente quiero dar algunas referencias o algunas herramientas. Normalmente, la mejor herramienta que usted tiene, ve acá, es la palabra de Dios. Amén. Con lo que yo voy a decir ahorita, no quiere decir que lo tiene que usar usted. Solamente son herramientas. Por ejemplo, a mí he utilizado algunas herramientas como ser la Biblia Thompson, como ser estudio bíblico, como ser comentarios, y todas estas son herramientas para el estudio histórico de la palabra de Dios. Usted quiere comprender más la Biblia, bueno, puede utilizar esas herramientas. Con mapas, con notas, con referencias, con trasfondos históricos, como ser la Biblia de estudio Reina Valera 1960, la Biblia de estudio Oldman, la de estudio Mundo Hispano, la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia Thompson, y esa es muy popular por las cadenas temáticas que pueden tener. También puede utilizar comentarios bíblicos, favoritos en las iglesias bautistas o en algunas iglesias bautistas, ¿verdad? Porque explican contextos históricos, cultura, autores, versículos difíciles y aplicaciones, como ser comentarios bíblicos Moody, comentarios bíblicos Bacon, comentarios bíblicos Mundo Hispano, comentarios bíblicos Matthew Henry. Normalmente, algunas veces cuando yo no he tenido alguna claridad en alguno de algunas cosas, he utilizado algunos comentarios bíblicos, cuando no he tenido alguna claridad de ello. Ahora, no utilice el comentario bíblico como la Biblia. No sé si me doy a entender. No use el comentario bíblico, no use las herramientas como la Biblia. Solamente son herramientas para comprender mejor la palabra de Dios. Pero la mejor herramienta, y vuelvo y lo repito, es la Biblia. Léala, practíquela, créala. Y Dios va a poder hacer grandes cosas con usted.
También usted va a poder utilizar diccionarios bíblicos para entender nombres, lugares, objetos, costumbres y doctrinas. Va a poder también usar mapas bíblicos. Al final de la Biblia aparecen normalmente mapas bíblicos para ver distancias, rutas de Jesús, viajes misioneros, mapas mapas incluidos en la Biblia, o sea, los que están atrás. Un atlas bíblico del mundo hispano, o sea, esos son herramientas. También usted puede utilizar recursos digitales. Pueden ser útiles para consultas rápidas, interlineales, comentarios. La Biblia Hub, la Blue Letter Bible es, ¿no? La Logos, normalmente esta Logos es pagada. Creo que la mayoría son pagadas. Entonces, si usted tiene la capacidad para poder comprar o poder adquirir estos software, hágalo y me lo regala. Es broma, hermano. Hágalo, pero cómprelo y úselo. Si usted puede buscarlo, usarlo. La última que está ahí es para Android. Es sencilla, es práctica y la puede utilizar también. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros utilizar el día de hoy? Que la Biblia se entiende mejor cuando entendemos su contexto. El Espíritu Santo ilumina nuestro estudio cuando buscamos con diligencia. Conocer el trasfondo nos ayuda a predicar con claridad y con convicción. Segunda de Timoteo capítulo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Y termino diciendo lo siguiente: la Biblia no fue escrita en un vacío. Dios habló en momentos específicos, pero con propósitos eternos. Amén. Cuando estudiamos el mundo bíblico, nuestro entendimiento crece y el mensaje se vuelve más claro. El mensaje sigue siendo el mismo, pero lo vemos con más luz, más fuerza y con más profundidad. Vamos a ver, desde el 2007 hasta el 2016, escuche esto. Mi pastor se llamaba Alberto y quizás en algún momento mire esta enseñanza. Para mí era bien difícil entenderle. Quizás hoy ustedes dijeron, no entendí casi mucho. Casi no comprendí mucho lo que estábamos hablando hoy. Pero para mí entenderle a mi pastor era bien difícil. ¿Sabe por qué? Porque él usaba términos bastante fuertes en cuanto a la interpretación de la Biblia. Pero ya luego, cuando ya fui agarrando un poquito más de escuela, hablando de escuela o sea, lo que estamos haciendo nosotros. Después la predicación de él, dije yo, qué buena predicación. Qué buena enseñanza, qué buena exégesis, qué manera más bella para hacer la sistematización de la escritura. Todos esos términos él los utilizaba. Yo decía, ¿qué está hablando, pastor? ¿Pero por qué? Porque no podía comprenderlos. Pero esa es la intención. Entender el contexto histórico, entender el contexto cultural, entender cómo el contexto geográfico de la Biblia. Y si usted logra entrar a ese mundo de la Biblia, usted va a poder comprenderlo mejor. ¿Y sabe cuál es la intención de tener este curso? Que podamos hacerlo. Amén. ¿Para qué? Para que el hermano Oscar, ¿qué tal que Dios lo llame a ser teólogo, va? ¿Por qué no? O ¿por qué no de estos niños que puedan ser unos grandes predicadores, pero que desde ahorita vayan comprendiendo la palabra de Dios? Amén. Y que no los vayan a engañar. Que nadie los puede engañar. ¿Por qué? Porque si usted comprende la escritura, usted tiene un arma poderosa. Amén. Si usted entiende la escritura y si usted la interpreta bien, muchas personas van a venir al conocimiento de la verdad. Y Dios lo puede usar a usted. Y Dios me puede usar a mí. Yo le digo algo. No se cargue si usted no entiende. No se cargue si usted no entiende el contexto histórico de la Biblia.
No se cargue si usted no entiende el contexto geográfico de la Biblia. Pero sí trate de ir mejorando cada día. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en su vida el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, ¿le parece? Oremos. Amado Padre, gracias te damos. Permítenos, Señor, poder